Bueno, formalmente me sumo. Buena mañana para todos, 8:37 en la República Argentina. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Andan? Los venía escuchando. Hola, Pau. Lo que pude, un tramito. Saben que hoy era un día especial, en el caso de mi hija, de Mía, que, bueno, llevaba la bandera y dije, no puede ser que no pueda estar en ese lugar, que no sabemos cuándo se repite, si se repite. Sí, se va a repetir. Y todo lo demás, así que ahí está la foto, gracias al equipo de producción. Ay, bueno, qué linda. con sus compañeritas y demás. Hoy juraba la bandera en los chicos de cuarto grado, así que me dio una vueltita, sepan disculpar, son momentos únicos en la vida de los papás. Así que fue mi pequeño gran regalito por el Día del Padre. Mirá digamos. Qué lindo, ¿cómo Más la allá- pasaste? Muy bien, fantástico. como Chicos, siempre. feliz día, es verdad. Gracias, es Pauli. cierto, No perdón. pasa nada, No fue pasa ayer. nada, Qué está muy linda que bien. está. La tuve en brazos esa nena, no puedo creer. Y Es una tiene ya chiquitita, como un 12, bebito, digamos, es está increíble. crecida Tiene la nena. 12 digamos. años. Está muy Ya. bien. Es increíble. Ya tiene sus propios programas, su propia agenda, su propia guitarra, sus cosas, digamos. Sí. Bueno, Claro, hace su así vida, que, un claro, poquito. correcto, exacto, de a poquito va tomando su forma en séptimo grado. Y bueno, es un momento especial, así que sepan comprender. Les agradezco de corazón todo el aguante. Un beso a Juli, que naturalmente ya mañana va a estar con nosotros. Sí, sí. Y vamos a hacer siempre el programa que tanto nos gusta. Bueno, lo cierto es que efectivamente vino en un día donde pasan algunas cosas, ¿no? Más allá de todo eso, lo del camado no es lo mismo que la parrilla, quiero decirles. Es cierto. Porque el camado está bien, no está mal el camado, pero la parrilla tiene ese encanto diferencial. El camado es para cuando vos querés hacer algo que se deshaga, una carne que se deshaga. Eso te puede conservar 6, 7, 8 horas de calor. Te vas, Y ahí salís está. de tu casa, cuando Bien. volvés es un pequeño gran manjar. Lo Beneficia envolvés, mucho para digamos, el con papel departamento, ¿no? Porque viste que aluminio. hay mucho departamento que no te permite tener parrilla, Claro, etcétera. correcto. Entonces creo que ahí Claro. te beneficia. Entre comillas, porque Sí. un camado también Es puede efectivamente sacar humo y en consecuencia en algún momento alguien claro. puede protestar, digamos, Claro. ¿no? No es si necesariamente así, no es la parrilla, Claro. no necesitas un tiraje, pero sí tiene humo. Entonces, es como... Es una versión similar a la parrilla, pero que no es parrilla. Claro. Que te permite cocinar al margen de tu cocina si no la querés ensuciar. ¿Y el chulengo? Bueno, Chulengo, el chulengo a ver. es más parecido Bien. a la parrilla, Bien. si vos querés. Bien. Pero en cualquiera de las versiones está muy Ah. bien para ver Argentina hoy a las 2 de la tarde. Claro. También Sí. la picada va bien. Sí. Lo que pasa es que Sí. la Sí. cultura argentina marca que es picada, si no es asado. El tema es cómo va a estar la Argentina hoy. Yo creo que a las 12:30, una del mediodía empieza a apagarse. Y todo volverá después de las 4, todos Claro. apurados a terminar las cosas que quedaron pendientes del día, supongo. El lunes, claro. además. Sí. O sea, Muy lunes. ¿tú, ¿tú lo vas a ver? Voy a hacer un programa de televisión yo de 2 a 4 de la tarde. Bueno, no. Que implica ver además el partido. Son las dos cosas. Hoy el multitasking también aplica, digamos, a los conductores de televisión que nos toca en ese horario hacer Claro, un lo programa. tenés que hacerlo sí o sí. No, lo pasamos a poner algo en el FanFest y tendremos los Eso, pero móviles ahí en el baja un poquito, exterior. no es más light. Y pues, imagínate, llamo a María Castiglione, que habló con Rosario. María, escúchame una cosa, 2:20, hablamos de la economía No. argentina. ¿Qué Y estamos no, hablando? ¿Qué decís? no. Tengo algún tema, 2:20. No, María no te contesta. Si María hablamos, está viendo el partido. Claro, si hablamos con Claudio Fantini en un ratito, de analista internacional, que en tantos temas hay, le preguntas, Claudio, ¿hablas? Y no, No. hoy justamente no. Y no. Llamame el día que vos quieras, pero hoy no. Claro. Bueno, me impactó lo de Cerúndolo ayer. Es el primer argentino que gana ¿qué cosa? En Queens, que es este torneo previo a Wimbledon, allí en Inglaterra, y además que es muy importante porque es en hierba, en esta superficie. Y recuerden que acá no tienen esa superficie para Hierba hacer es los césped. entrenamientos. Claro, en césped, en No, hierba. pero dijiste hierba, qué sé yo, para alguno dijo. No, No, en no, césped. ¿Dónde están jugando ahora? No, Él no, dejó no. que llegó la hierba. No. Claro, no, en no. césped. Entonces, no es fácil Está muy encontrar, bien. o sea, no hay ese tipo de canchas acá para entrenar. Y bueno, era algo que él destacaba también cuando logró esa A victoria. ese torneo es el que volvió Serena Williams después de 4 años. Claro, que tuvo la Ok. posibilidad de jugarlo, Está muy exactamente, bien. que le invitaron y jugó. Muy bien. Bueno, Meryl Streep, mientras tanto, a los 77 años tiene nueva pareja. ¿La viste, Juan? Ah. Sí. Título de recuadrito del diario Clarín. Son como noticias que A ver. Espléndida. están por afuera. ¿Y él no voy quién a es? contar detalles. Pero él Tampoco- quién es? No, quiero buscarlo. entremos. Sí, Busquen queremos saber ustedes, todo. si quieren. Yo les cuento algunas cosas que me sorprenden de la tapa de los diarios, que en general suelo ver, efectivamente. pero yo quiero saber a quién no, es. No todos. Bueno, búsquenlo. Es una de las Martin noticias. Martin Short. Una de las noticias del día. digamos. ¿Cuántos años tiene Martín? Estás preguntando demasiado. Sí, porque quiero saber ahora. Mientras tanto, ticket promedio por el Día del Padre, 79.000 pesos. Más o menos, ticket promedio. Bien. Ventas cayeron 0,3 en términos interanuales. Bastante de financiamiento, ayudó, las cuotas que volvieron, pero es cierto que con la morosidad en alza,
un nuevo pico hubo en abril. El gobierno dice se está tendiendo a mesetar, sí, pero sigue creciendo. Están niveles más altos de los últimos más de 20 años. Yo creo que hay un límite para la expansión del consumo, aún con cuotas que van a ayudar, van a ser un buen amortiguador, pero no va a resolver el problema. A eso voy. Con créditos que además efectivamente hay que ver cuán fuerte o con cuánta velocidad pueden ser constituidos, ¿no? Pero bueno, mientras buscan lo de Meryl Streep, que está de pareja o en pareja a los 77, lo cual está hablando de la longevidad activa, porque una cosa es ser longevo y otra cosa es ser longevo activo. Claro. Es decir, haciendo cosas, todavía arriba de un escenario, como hemos visto cantantes, artistas, Sí, claro. empresarios, haciendo sus negocios, manteniendo a raya las tareas habituales, con algunas cuestiones que naturalmente el paso del tiempo van impidiendo y demás. O incluso presidentes, que son presidentes arriba de los 80 años. Claro. Trump tiene 80, acaba de cumplir Cumplió 80. Lula también. Lula está arriba de los 80 y va Sí. por un nuevo mandato de 4 años en elecciones en Brasil, que habrá que ver si suena el distintivo en la región o no, porque hasta acá la región ha mutado hacia la centro-derecha. En cualquiera de los casos, en elecciones que están marcando a fuego que post pandemia los oficialismos no ganan, salvo excepciones. En la inmensa mayoría de los países todos cambiaron, viraron. O de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. En general de la izquierda a la derecha en la América Latina, pero no es un denominador común planetario, sino que más bien el denominador común es que los oficialismos no reeligen. Incluso pasó con Chile, que fue de la izquierda a la derecha, pero con Uruguay, que fue de la derecha a la izquierda, con Yamandu Orsi. También en Bolivia, que fue de la izquierda a la derecha. Naturalmente Keiko Fujimori, si consolida la victoria, pasaría a la centro derecha. Y Colombia, ayer, la elección reñida, finita, 260.000 votos de diferencia, 250.000 de Abelardo de la Espriella. De la Espriella. De la Espriella, que ha celebrado este inicio de una nueva era, que ya habló incluso este outsider opositor con Donald Trump. Marco Rubio anunció el fortalecimiento de una agenda conjunta con el presidente electo. El propio Milei felicitó También. a Abelardo de la Espriella. ¿Cómo es? Espriella. Espriella. El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Claro, dijo porque Milei. se hace llamar el tigre, Paula nos contó. Exactamente. Exactamente. Él. Y Keiko Fujimori incluso lo felicitó por su elección y le agradeció haberla respaldado antes del balotaje, cosa que es cierta. Ese balotaje que todavía no tiene definición en una Perú que está muy finita la elección, un poco más de 40.000 votos. Y Roberto Sánchez dice que va a impugnar las actas que vienen desde el exterior, donde Keiko Fujimori hizo una diferencia de 7-3. Así como Abelardo de la Espriella también en el exterior obtuvo una ventaja concluyente respecto a el propio Iván Cepeda. Ganó 8-2 prácticamente en los votos que vienen del exterior. Por ejemplo, en Venezuela, 8-2 fue la victoria. De, por supuesto, un régimen colombiano que estaba teniendo muchos denominadores comunes con el chavismo, con un Gustavo Petro que estaba con definiciones descalzadas del clima de época, enfrentado incluso al presidente Trump, pero no por el enfrentamiento en sí, el descalce, sino por todo lo que estaba pasando puertas adentro en Colombia. Así y todo, la mitad de Colombia eligió la continuidad y la mitad el cambio, exactamente la mitad. Claro. Sí. Porque la diferencia es, insisto, nimia, a tal punto que hoy el propio Petro, también denunciando irregularidades, dice que no va a reconocer la victoria hasta tanto no se impugnen algunas urnas, muchos de los votos del exterior, entre otros, que el oficialismo de Colombia dicen que hay que impugnar porque hablan de la injerencia extranjera, inclusive en el proceso electoral. Todo lo que se ha hablado incluso en la previa. Pero bueno, son temas, efectivamente, el mundo que nos van a abocar en el transcurso del día de hoy. Keir Starmer ha finalmente confirmado su renuncia como primer ministro tras la rebelión laborista, todo esto en Reino Unido, en Gran Bretaña. Es otro de los grandes títulos a esta hora de la mañana. Se especulaba el fin de semana con que esto ocurra, finalmente se oficializó. Y además de todo esto, tenemos un juez español que ha enviado a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, el presidente de España, que también está envalentonado en medio de una carrera electoral, con el Partido Popular como principal favorito. Un Pedro Sánchez que además ha tenido que contener a las tropas puertas adentro por la mala elección de su vicepresidenta Montero, recientemente en las elecciones de medio término, regionales, y con una justicia que le ha retirado incluso el pasaporte y ha prohibido salir del país a su esposa, en medio de un escándalo que también lo roza.
por otra parte. Así que las cosas están bastante complejas en una España que además está en medio de una ola de calor de aquella. ¿Vieron las imágenes? Más de 40 grados sostenidos, 3-4 días, Francia y España, con más de una veintena de muertos, una situación delicada. Hay situaciones extremas en algunos lugares, por lo tanto mucha cobertura del sistema sanitario. Hace un tiempo que se hacen estudios del clima con respecto a lo que va a ser Madrid en unos 20, 30, 40 años por el calor. Y hasta ahora arranca, ¿no? Sí. O sea, verano oficialmente hasta ahora está iniciando, verano. claro. Ahora es pleno verano. Porque con nosotros llegó el invierno, con ellos el verano. Exacto. Sí, así Con es. nosotros el frío, con ellos el calor. Igual no tanto frío, ¿no? Hoy lo hablamos. Este es un sí. tema que para nosotros es muy Delicado. sensible. Es No muy entro ahí. sensible. Dejalo, está no bien. entres ahí. Está bien, pero después con Ezequiel Marcucci vamos a ver cómo viene la perspectiva de la semana. Hablalo con Ezequiel. Porque de hecho en Salta hay alerta naranja por el viento sonda en los valles, prevén ráfagas de más de 80 kilómetros. Y en Mar del Plata se vienen las lluvias con máximas que van a estar en todos los casos en menos de 10 grados. Eso demuestra que efectivamente en Mar del Plata va a ser frío como todos los inviernos. Sumale el viento, sumale algunas precipitaciones, todo bastante más complejo. ¿Fuiste a Mar del Fin de no? No estuve en Mar del Plata. Ok. No, pasé el Día del Padre acá. Bien. Bueno, después estoy muy tomado por las tragedias, que voy a hablar con la propia Romina Wiener de tragedias que hemos vivenciado el fin de semana, que las habrán pasado a ustedes, lo que ocurrió en la Panamericana con esta chiquita de 2 años que perdió la vida, que era la hija de un músico de Rodrigo Tapari, que finalmente ayer suspendió todos los recitales. Este motociclista de 41 años que muere tras un choque con un auto en la autopista 9 de julio, a la altura del nuevo puente Pueyrredón, o la tragedia en la ruta 9, a la altura de Varadero, donde un auto cae a un arroyo, mueren una mujer, su bebé y su suegro, en una situación que efectivamente está tratando de determinar la propia justicia por estas horas. Pero en cualquiera de los casos son tragedias viales que nos impregnan cada fin de semana, todos los días. Nosotros acá habitualmente hablamos con Romina, contamos la cantidad de accidentes, choques que hay en la ciudad de Buenos Aires, y ya nos parece un montón. Bueno, estamos vivenciando tragedias viales crecientes en un contexto de deterioro de la traza vial, pero no solo de la traza vial, también deterioro en términos de concentración de los conductores y probablemente también algún deterioro, relajamiento en algunas medidas de seguridad de los propios vehículos. Entonces, toda esa combinación hace que el cuadro de situación sea definitivamente más complejo de lo que era hace algún tiempo atrás. Bueno, tenemos al presidente viajando a España esta semana. ¿Vieron el miércoles? Sí. Estaba yéndose a reunir con inversores, va a realizar su 6º viaje a Madrid desde que asumió y va a dar una conferencia en una universidad, la Universidad CEU San Pablo, donde va a recibir una distinción, entre otras cosas. Va a estar por espacio de 3 días en Madrid el presidente Milei, que después va a ir a la cumbre del Mercosur sobre fines de este mes y luego va a estar en los Estados Unidos en el Día de la Independencia. Tendrá una nueva foto, una nueva postal con Donald Trump. Hay que ver si participa o no del desfile militar a propósito de lo que va a ocurrir frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York. Va a estar la Fragata Libertad de la Argentina el 5 de julio, así que es una posibilidad. Después va a tener reuniones con inversores el 6 y el 7 de julio. Pero mientras el presidente viaje a España, acá hay toda una especie de polvorín que hay que ver cómo se desactiva, si es que se desactiva en el ámbito del Congreso, ¿no? Con la perspectiva de la sesión en la Cámara de Diputados el miércoles y la sesión en la Cámara de Senadores el día jueves. Con temarios distintos, con aspectos diferentes, pero con un eje denominador para la oposición que es el tema Dorni. Y los planteos y los pedidos de interpelación de cara al 2 de julio cuando vaya a dar explicaciones al ámbito del Senado. Con el oficialismo que intenta bloquear la posibilidad de que si se interpela se lo destituya por una moción de censura o si en su defecto pudiese, mejor aún, evitar la interpelación. Y solo vaya a dar un informe de gestión el 2 de julio. Cosa que parece poco probable porque los aliados, el PRO, el radicalismo, han manifestado no, la interpelación no hay duda de que vamos a acompañar. Porque Adorni tiene que dar explicaciones porque mintió públicamente. Con lo cual mal podemos pedir otra cosa. Después la idea de la moción de censura encuentra algunos límites en algunos sectores de la oposición que no quieren empujar a Adorni. Ahora, en el medio, Adorni mañana va a tener una reunión con los senadores de la Libertad Avanza, porque ni siquiera puertas adentro, en el bloque de la Libertad Avanza que preside Patricia Bullrich, que ha tenido, como ustedes ya conocen, distancia con las posiciones de Adorni en los últimos 20 días de manera creciente, todos unificaron posición, ni tampoco tienen en claro cómo defender a Adorni, porque muchos dicen ni siquiera se deja ayudar, porque todos los días aparecen nuevos capítulos. En particular, este famoso Pac-Man fue una cosa, entre otras cuestiones, este juego que él quería, según escribía
sus redes sociales allá por el 2020, tenía los $500.000, pero decidió gastarlos recién cuando hizo la nueva obra y comprarlo en poco más de $8.000, que no es el gasto en sí, pero empieza a ser todo lo gráfico que hay en torno a Manuel Adorni. Que efectivamente va a ser un eje esta semana. Hay que ver cómo el gobierno logra salirse del tema Adorni. Parcialmente lo quiere lograr a partir del nombramiento de Rabier como flamante vocero presidencial, cosa que va a asumir esta semana en Casa Rosada. Luego va a haber una presentación aparentemente formal, dicen, en la Fundación Faro, a la cual tributa, la de Agustín Laje, la que es muy cercana a Santiago Caputo, y por cierto al presidente Milei, ámbito en el cual Milei también va a estar hablando en el transcurso de esta misma semana, el próximo miércoles, antes de emprender viaje a España. Se supone que ese día podría ser la presentación formal del propio Rabier, que es un economista nacido en la ciudad de Buenos Aires, que luego fue a vivir a La Pampa. Allí tuvo 3 hijos, se casó, luego se separó, pero se quedó viviendo allí. Asumió como diputado nacional en 2025 y finalmente ahora se convertirá en vocero presidencial. El que lo va a reemplazar es Matzkin, que es un dirigente joven del peronismo, sobrino de Jorge Matzkin, el viejo y legendario dirigente del peronismo, pero hombre de la Libertad Avanza y de Patricia Bullrich, que gana una banca justamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, lo cierto es que hay que ver cuánto aporta Rabier a esta idea de reconciliarse con el ecosistema de medios, con la comunicación proactiva por parte del gobierno, que ha quedado, insisto, a la defensiva a propósito del caso Adorni. Ahora, más allá de esto, después está el tema Insaurralde. ¿Vieron algo? Sí. Creo que fue el denominador común del fin de semana. Un papelón. Porque además lo muestra Diego Cabos, el periodismo, siempre el periodismo. Un abrazo a Diego, un amigo. De vuelta, el periodismo, siempre el periodismo. Muestra imágenes que estaban en el celular de Pichirilo, a quien se los está investigando. En una causa fue su última pareja, o la anterior a la última pareja de Jessica Sirio. Ya me perdí, pido disculpas, porque no es lo relevante. Lo relevante es este financista, Pichirilo, que aparentemente hizo una abultada diferencia por cuenta y orden con el famoso dólar blue, con las famosas cuevas, en medio de las CIRA, en la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Bueno, este Pichirilo tenía una batalla con otro financista, Francisco Huarque, quien pidió que declare la propia Jessica Sirio. Hizo una presentación el miércoles en una causa por extorsión que investigan el fiscal Picardi y el juez Lijo. Huarque también denunció amenazas, se ofreció como arrepentido. Lo cierto es que mientras Jessica Sirio denuncia extorsión tras la difusión de los videos con dólares, diciendo estoy a disposición de la justicia, que están editados, los videos muestran fajos de dólares múltiples de una suma que cuesta cuantificar, pero se supone que son miles, si no millones, en los armarios donde uno debería encontrar ropa o zapatos, qué sé yo. Había dólares. Fajos que se suman a la causa por enriquecimiento ilícito, que tiene muy pocos movimientos y que empezó hace 3 años con Insaurralde después de la imagen del bandido, con Sofía Clerici. En el yate. En el yate, en medio de la campaña electoral 2023, que llevó a Kicillof a apartarlo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y le generó un escándalo a Massa, donde Massa dijo no nos entra un quilombo más. ¿Se acuerdan la famosa frase? Claro. Entonces, en ese contexto, de una justicia que demoró, de una investigación que tuvo pocos elementos, este video no solo la reaviva, sino que además este video es una prueba de todo lo que eventualmente deberá explicar Insaurralde, su entorno, la propia Jessica Sirio, de cómo obtuvieron una cuantiosa fortuna que por lo pronto en sus declaraciones juradas no está. Porque todo esto habría sido filmado en 2023 en la casa que compartían con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente. Esto es lo que uno intuye, lo que los diarios leen, los diarios cuentan esta mañana. Toda la cuestión además ameritó una rápida intervención del fiscal Sergio Mola, a cargo de la investigación, y por lo tanto determinó los procedimientos de allanamientos que se produjeron el día de ayer, el mismísimo día domingo. Con Jessica Sirio, Elías Pichirilo en el banquillo de los acusados, con la mirada atenta sobre Martín Insaurralde, el juez Luis Armela, de Lomas de Zamora,
tomó cuenta de lo que pidió el fiscal Mola, dejó actuar. Recuerden que en la causa están imputados tanto Gise Casirio como Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. Y los operativos se llevaron adelante en Banfield y en la ciudad de Buenos Aires. Y que encontraron más armas y más dólares. Las armas con las que habitualmente lidiaba el propio Pichirilo, con quien Jessica Sirio tuvo una relación intensa después de la separación con Martín Insaurralde, como ustedes ya conocen. Con lo cual, efectivamente, este tema irrumpe en escena e impregna sobre la dinámica política argentina la perspectiva de que las cosas pasaban antes, de que las cosas pasaban mucho antes, de que las cosas pasan hoy y que las cosas tal vez sigan pasando mañana. Y que solo hay que acostumbrarse. Que cambian los actores, que cambian los montos, que cambian las metodologías, que cambian las modalidades, que efectivamente las maneras son diferentes. Miren, de Libra para acá de lo que estamos hablando, qué temas estamos vinculando a la corrupción, ya no la obra pública per se, pero que en definitiva estas cosas no se van del sistema político como tal, que está impregnado de esta inmundicia. De hecho, Galperín fue el que dijo, pero Adorni, en un socarrón, posteo, irónico, tras salir a la luz todos los videos de Jessica Sirio con bolsos llenos de dólares, como si eso implicara concederle la inocencia a Adorni porque en realidad mintió sobre montos menores o porque estamos hablando de discusiones de 400, 600 mil dólares, no de millones. Como si la cantidad fuese lo importante dentro del delito, no el delito en sí. El costo de oportunidad. O el costo de oportunidad, correcto. Y es más, todo esto se da en el contexto que hoy también los diarios muestran de que tras nuevos audios reveladores, la Fiscalía que investiga a efectivamente José Luis Esper, el otro manchado fuerte de este gobierno, que finalmente tuvo que dejar atrás la candidatura a diputado nacional para renovar la banca el año pasado, en el contexto que ustedes ya conocen, dice la Fiscalía que el contrato con el que Esper buscó justificar los famosos $200.000 que le transfirió Fred Machado en medio de la campaña presidencial del 2019, que él negó hasta que aparecieron la evidencia, ese famoso contrato que el propio Esper llevó a la justicia es nulo, es trucho, es falso. O sea, en ese contexto se circunscribe, insisto, toda esta dinámica, con una economía que parece querer levantar vuelo, con dólares que fluyen, con cierta paz cambiaria, con un mundo que tiende a ordenarse al estilo Trump, siempre errático, con Irán en el medio, con cambios de gobiernos, de regímenes, aquí y allá, y con la expectativa de que el segundo semestre alumbre mejores noticias para el gobierno, que lo pongan en una situación más competitiva de cara a un año electoral que a todas luces va a empezar después de la Copa del Mundo, a la que le quedan, por otra parte, 4 semanas, porque efectivamente más del 40% de los partidos ya se jugaron. Pasa todo tan rápido que hasta la Copa del Mundo, cuando cerremos los ojos, ya va a haber quedado atrás. Y eso es en menos de un mes, ¿se entiende? Las 9 en toda la República Argentina.
Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy. ¿Cómo estamos en la ciudad? ¿Cómo arranca este lunes en la previa de Argentina-Austria? Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que ya lleva muchos choques dentro de la ciudad de Buenos Aires y también en los accesos a Capital Federal. Dentro de la ciudad hay 14 choques acumulados en distintos puntos con intervención de ensame. Siguen las demoras en General Paz, mano a Lugones. Esto se debe a un choque múltiple que hubo a la altura de Beiró. El tránsito todavía está reducido. Una Panamericana muy lenta desde Olivos para ingresar a Capital Federal y siguen las demoras también en el triple enlace de las autopistas Perito Moreno de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro porteño. Los que vienen por acceso oeste también se van a encontrar con demoras a la altura del Hospital Posadas. Lo mismo sucede en la autopista Richeri a la altura de Villa Celina, todo en sentido hacia la autopista de Lepiane. El corredor del sur, autopista Buenos Aires-La Plata, con retrasos en la zona de Docsú hacia el Bajo Porteño. Atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal González ¿Qué está pasando? Bueno, está con demoras por problemas técnicos. Desde la mañana muy temprano está con este inconveniente. El resto de los trenes, subtes y premetro al momento a horario, Paulino. Gracias, Romy. Sos prioridad. Naturalmente, cualquier novedad. Más allá de eso, me quedé pensando en todo lo que ocurrió el sábado con esta chiquita de 2 años en el choque en la Panamericana, a la altura de General Pacheco, la madrugada, a Iona Tolosa. Ahí, terrible fue. Sí, una menor de 2 años falleció. Sí, correcto. Ahí hubo algún tema en la traza, porque algunos decían que no tiene la Panamericana banquina. Bueno, en general las autopistas no suelen tener banquinas salvo excepciones, o me equivoco. Las urbanas, a eso me refiero. No, es así como estás indicando, no tuvo que ver con un problema de infraestructura, sino con un problema mecánico que sufrió el papá de la nena, que tuvo que dejar su vehículo en uno de los carriles rápidos, quedó parado por un desperfecto mecánico y fue embestido por otro vehículo, ¿no? Y eso provocó la muerte de la nena y heridas graves para la mamá. Realmente fue un hecho muy violento el choque. Claro, va de suyo y está muy bien que hagas la recopilación. Pero algunos por eso decían, si hubiera habido banquina, podría haber quedado a la banquina como en cualquier ruta y demás. Pero insisto, me quiero sacar una duda con vos, sé que tú sos la especialista. ¿En las trazas suburbanas en general no hay banquina o sí los hay? En algunas autopistas hay y en otras no. Por ejemplo, tenemos en la Lugones, bueno, es una avenida, pero tiene forma de autopista prácticamente. En General Paz hay zonas de banquinas que eso te permite como una vía de escape para ir a un lugar más seguro, ¿no? Pero bueno, en este caso lamentablemente hubo este inconveniente y el vehículo quedó ahí. Si hubiera habido una banquina, le hubiera permitido a esta familia buscar un lugar de resguardo más seguro y poner las balizas, ¿no? Y eso tal vez hubiera evitado esta tragedia. Enorme abrazo, un beso, Romy, como siempre. Buena mañana. Chau, chau. 9:08. Ezequiel, mientras tanto, ¿cómo arranca este lunes, climatológicamente hablando? Bueno, arrancamos con el invierno a pleno, porque la máxima frase. va a rondar unos 13 a 14 grados. Arrancamos a pleno con el invierno, me gusta. ¿Sabes qué? Te la voy a tomar. Sí, señor. Bueno, con todas las ganas, sí, señor. Bueno, y con temperaturas por debajo de lo normal, porque uno tiene que pensar que la estadística por lo menos marca que el promedio de máximas en junio ronda los 16 y un poquitito más, 16 y unas décimas. Y hoy la máxima y toda la semana vamos a estar con máximas en torno a los 13 o 14 como mucho. Así que realmente una semana más que invierno, un invierno crudo, podemos decir, para esta primera semana de invierno. Bueno, y tenemos una muy baja chance de precipitaciones aisladas en un par de horas más sobre la ciudad de Buenos Aires alrededores. Es muy baja, si caen son 2 gotitas nada más y después ya se va. Donde va sí a quedar la chance de precipitaciones hoy y mañana es todo lo que es la franja sur de la provincia de Buenos Aires hasta, centro-sur bonaerense. Ahí sí puede haber algunos lluvias y chaparrones, lo digo también para nuestros amigos de Pinamar que nos escuchan allí.
Y zonas de alerta hoy en el país solamente quedan Misiones por lluvias y tormentas. Con el avance de este frente frío, este ingreso de aire frío, todavía quedan algunas tormentas sobre el extremo noreste argentino. Y la probabilidad de viento sonda es muy baja ya hoy, pero todavía permanece sobre el extremo noroeste, o sea, el oeste de Salta, de Jujuy. Todavía hoy puede tener en algunos sectores la chance de viento sonda. Y lo importante, ¿la lluvia va a hacerse presente esta semana o no? Por ahora no hay chance de precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Alrededores, ojo, puede haber la aparición, si aparece algo alrededor del miércoles es cuando podría aparecer algo, pero algo débil. O sea, fenómenos fuertes no hay previstos, por lo menos por ahora. Gracias, Ezequiel, como siempre, enorme abrazo. Hasta luego, chao. Ahí estaba el querido Ezequiel Marcusi. ¿Vos tuviste frío esta mañana, Juanjito? No tanto, porque okay. lo hablamos, no tanto. Pero recién hablé con la gente de la producción de Juan Pablo Barsky y me dicen que hace mucho frío afuera. Vinieron destemplados, porque pasa que vienen de un trajín, de Copa del Mundo, qué sé yo, partido va, partido va, duermen poco, entonces son Paula multiplicado por 2 o por 3. No, hace frío. Hace frío, ya está, sí. Sí, el invierno llegó. Esa es la frase. Vos podés decir, bueno, pero Paula es colombiana, viene de un clima más tropical. No. Yo nací en Bahía Blanca, flaco. Claro. Basta porque soy de Bogotá, en Bogotá hace frío. Bueno, no me desautorices en este momento que estoy está bien, es cierto. por los dos. Es cierto. En cualquiera de los casos, en Bahía Blanca, vos no tenías tanto frío, estabas ambientado. Después te ambientaste a la ciudad. Claro, me pasa lo mismo en Las Flores. Yo nunca tuve frío en Las Flores. Voy en Las Flores ahora, pero digo, parece que estoy en el polo sur, digamos. Ezequiel me lo va a hacer decir, pero en el 80 y pico hubo 11 grados bajo cero en Bahía. Hubo un pico de frío tremendo. La década del 80 fue bastante gravosa para toda esa región. Sí, terrible. Por las inundaciones del Salado, además. Claro. Más allá de todos los episodios que ha tenido Bahía en los últimos 3 años. Sí, eso es terrible. Como hemos hablado. Lo del Maldonado. Correcto, realmente trágicos, como la palabra lo indica, con secuelas que todavía están, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a ir a calor, porque estaba hablando del frío para ir al calor de la Copa del Mundo, al calor de los Estados Unidos, al calor con Marianito Almada, lo presentamos, dale. Ahora, toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026, con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now, 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Querido Mariano, un gusto, buena mañana, buen día. Hola Paulino, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, así es, aquí estamos ya amaneciendo, aquí en Arlington, esta ciudad del área metropolitana de Dallas, que es la capital de Texas, de este estado donde estamos a 32 kilómetros de Dallas, en una zona que es llamada la capital del estado en cuanto a diversión y entretenimiento, porque tiene muchos parques acuáticos, parques de diversiones y 2 estadios fabulosos. Uno donde va a jugar Argentina hoy, a partir de las 12 del mediodía de aquí, las 14 de ustedes, en la segunda fecha de su grupo frente a Austria, un estadio donde juegan los Dallas Cowboys, que es el equipo de fútbol americano, y enfrente está el estadio de béisbol de los Texas Rangers, que es el otro equipo importante de la ciudad en cuanto a ese deporte. Están los 2 estadios enfrentados uno al lado del otro, y al lado del estadio nuevo del Texas Rangers está el estadio viejo del equipo de béisbol, que decidieron no demolerlo y utilizarlo para otras cuestiones. Entonces tenés 3 estadios juntitos y además cerca parque de diversiones con montaña rusa, parques acuáticos, por eso lo llaman la capital del estado en cuanto a diversión y entretenimiento, esta ciudad de Arlington, 400.000 habitantes, la 7ª en importancia en cuanto a cantidad de habitantes que tiene el estado de Texas. Va a venir, me parece, una selección con algunos cambios, le decías a Paula. Da la impresión que el cambio va a estar más en defensa que en ataque, ¿o me equivoco? No te equivocás, Paulino, creo yo a esta altura de la mañana aquí, 2 horas menos que ustedes en Argentina, es que Molina sería la única variante en el equipo titular, que vuelve al lateral derecho por Montiel. Recordemos que Molina es el titular en ese puesto, pero que en el primer partido, como venía sin fútbol, recuperado una lesión, decidió que Montiel juegue los primeros 45 minutos Scaloni y Molina lo haga en el segundo tiempo. Bueno, ahora Molina recupera su lugar en el lateral derecho, creo yo que ese
va a ser la única modificación en el equipo para enfrentar a Austria. Si llega a haber otra, puede ser Nico González, que cuando ingresó en el segundo tiempo frente a Argelia lo hizo muy bien, por Thiago Almada. Puede llegar a ser la otra, pero me parece que no, que Scaloni se va a inclinar solamente por el ingreso de Molina. Los otros 10 jugadores son los que ingresaron en el partido frente a Argelia en aquel encuentro que se jugó en Kansas. Porque se había hablado mucho, Marian, de la posibilidad de que Julián Álvarez sea titular, ¿no? Sobre Lautaro Martínez. Sí, porque ya está recuperado. Claro. Lo mismo Nicolás Tagliafico también ya está recuperado. Pero me parece que el cuerpo técnico va a dejar que lleguen bien al último partido, que se va a jugar en esta ciudad también de Arlington frente a Jordania el próximo sábado. Yo creo que quizás Julián hoy sume minutos en el segundo tiempo, como lo hizo frente a Argelia, y Nico Tagliafico también sube algunos minutos, al igual que Paredes, que también ya está recuperado. Me parece, Pauli, que teniendo en cuenta que estos 3 partidos, y hablando con respeto, son con rivales inferiores, ya lo demostró Argentina en el primer encuentro, está bueno poner a todos los jugadores en condiciones futbolísticas y físicas, pensando en lo más importante que son los 16avos de final, teniendo en cuenta que Scaloni llegó aquí hace 3 semanas con 9 jugadores lesionados. Recordemos que hoy, hace 3 semanas, Argentina empezó la preparación en Kansas para este Mundial con 9 jugadores lesionados. Bueno, hoy podemos decir que ya no le quedó ninguno, pero algunos tienen poco ritmo futbolístico. Caso Julián Álvarez y caso Paredes, por ejemplo. Y último partido entonces frente a Jordania. Nosotros hablábamos antes también de este tema de los cruces, ¿no? De la siguiente instancia, de los 16avos de final. La BBC, Marian, seguramente ya lo sabes porque está dando vuelta también en redes sociales, que tiene esta página que te va actualizando de manera constante cómo van quedando esos cruces. En este momento, Argentina se estaría enfrentando a Uruguay, hoy en día. Y por eso también charlábamos de cómo está también ese grupo, ¿no? Porque ustedes están muy pendientes, o Argentina está muy pendiente también de lo que ocurre ahí. Exactamente, porque es el grupo donde se enfrenta Argentina, si termina primero, con el segundo de ese grupo. Y si termina segundo, cosa difícil, pero bueno, esto es fútbol. A ver, si Argentina gana hoy, llega a 6 puntos. Si Jordania no le gana a Argelia, el partido se va a jugar más tarde, Argentina ya se asegura el primer lugar del grupo. Pero si Jordania le gana a Argelia, queda con 3 puntos. Argentina, si le gana a Austria, queda con 6. Chocan en la última fecha, algo que creo yo difícil que ocurra, pero si Jordania le gana a Argentina, los dos terminan con 6 y el primer criterio para desempatar es el enfrentamiento entre sí. Y ahí prevalece Jordania si le gana a Argentina. Por eso, Argentina ganando hoy pasa y se asegura el primer lugar si Jordania no le gana a Argelia. Y sería en ese caso el segundo del grupo de España y Uruguay hoy frente a los charrúas. Mariano, antes de despedirte, ¿cuántas personas entran en el estadio de hoy? El estadio tiene capacidad para 94.000 personas. Paulino, es el estadio, el mejor estadio, así lo calificó la FIFA, de los 16 que se juega la Copa del Mundo. Además de tener el de mayor capacidad, es el mejor estadio y además es donde se van a jugar la mayor cantidad de partidos de esta Copa del Mundo. 9 encuentros en total es donde se van a jugar más partidos. Es el mejor estadio sin duda, cerrado, con aire acondicionado, un estadio totalmente moderno, de última generación y repito, el mejor de los 16 según la calificación de la FIFA. Yo creo que en el teatro que va a jugar Argentina hoy va a haber definitivamente muchos aplausos y un enorme diferencial. Pero todo eso será materia de análisis mañana. Mariano, vivirlo con intensidad, sos prioridad, estás en la cobertura, somos Now, estamos ahí. Sos nuestros ojos, enorme abrazo y como siempre muchas gracias. Un placer, Paulino, un abrazo grande para vos, un saludo para todos, todo el equipo de Now ahí en Buenos Aires, acá con la cámara de Johnny seguimos trabajando para toda la programación. Un abrazo enorme a Johnny, un abrazo a vos, un abrazo a todo el equipo. Disfruten y a vivirlo con intensidad, como habitualmente ocurre en una Copa del Mundo, en la antesala de lo que va a ser Argentina frente a Austria a las 2 de la tarde en todo el país. Un abrazo. Lavender Bakery es una pastelería 100% artesanal que combina calidad y dedicación en cada producto. Ofrece café takeaway y también provee a cafeterías y restaurantes. Ideal para disfrutar desayunos, almuerzos o contratar servicios de catering. Está ubicada en Villa Urquiza, en Dr. Pedro Ignacio Rivera, 4262. Encontralos en Instagram como @LavenderBakeryBA. El día se define ahora.
¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. En un ratito, tenete a mano, repasamos todo lo que pasó el fin de semana, ¿no? Con la victoria de Japón, la gran victoria de España. Perfecto. Nos ponemos al día por algún desprevenido que se levanta este lunes, ya Claro. se metió en clima mundialista, vuelve a entrar después del fin de semana, juega Argentina. Qué es lo que pasó, qué es lo que quedó atrás y qué es lo que viene. Y más de uno que pueda dormir seguramente lo haga para poder estar fresquito y ver la selección de otra manera. Nosotros me levantaba muy temprano. Sí, es cierto. Yo creo que nadie duerme hasta el partido. Todo será después, me hora parece. de la Alguna siesta larga va a Pero haber tiene una después. parpadeadita de la Vos decís, un ojito que yo se creo cae. que la selección no te va a dar motivos para el parpadeo. Me Bueno, parece. bueno. Hoy, qué sé yo. Bueno. Bueno, está Claudio Fantini en línea, que es analista internacional y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Claudio, un enorme gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulino. Un gusto saludarte. Como siempre. Bueno, en principio, respecto a lo de Colombia de ayer, ¿vos crees que es cosa juzgada, más allá de que el oficialismo es renuente a aceptar la derrota? Da la impresión que más allá de los 250.000 votos, con el escrutinio provisorio en 99,9%, mucho margen no queda, ¿o me equivoco? La diferencia es tan mínima que técnicamente, no vale en este momento una proclamación, pero todo parece indicar que el ganador va a ser finalmente Abelardo de la Espriella, ¿no? Digo, es una cuestión técnica, hubo un conteo rápido, ¿no? Pero el conteo rápido no es el conteo oficial, es el otro conteo, el que todavía no acabó, el que debe tomarse como cierto y como elemento para proclamar el resultado. O sea, técnicamente no está mal lo que plantea la presidencia de Gustavo Petro, técnicamente, pero sí pareciera que todo avanza hacia un resultado en el cual el ganador va a ser el candidato outsider de posiciones muy, muy radicales, El Tigre. Abelardo de la Espriella. El Tigre, que es el que no va a tener tampoco mayorías en el Congreso, le va a costar probablemente articular, que viene con la lógica de finalmente dar un viraje copernicano también a la economía colombiana y que ha sido bien recibido, con mucho beneplácito por la administración Trump, con quien habló incluso en la noche de ayer, según reconoció Marco Rubio, ¿verdad? Así es. Se ha identificado desde un principio con Donald Trump. Ha hecho carrera política en estos últimos años. Es alguien que amasó una fortuna siendo abogado de personajes muy controversiales. Fue el abogado que defendió a Alex Saab, que era el testaferro de Nicolás Maduro. Ni más ni menos. Fue abogado de personajes que hicieron estafas piramidales en Colombia, que llevaron a la bancarrota a cientos de miles de personas. O sea, como abogado amasó una fortuna de una forma controversial, sino, la cuestión es que desde esa fortuna a último momento, un poco impulsado por esta ola de los outsiders, que con posiciones muy, muy radicalizadas, ganan el centro del escenario, al que ocupan con un histrionismo muy particular. Y se da la situación, Paulino, de que como contraparte aparecen dirigentes muy radicalizados también. Iván Cepeda es una suerte de izquierdista de manual, ¿no? También sumamente ideológico, sus discursos son sumamente ideológicos. O sea, no Tabaré Vázquez ni Boric, por poner solo algunos ejemplos de la región, ni Lula. Así es. Tabaré Vázquez, Boric, el propio Mujica, el actual presidente Yadmandú Orsi en Uruguay, son la centroizquierda moderada que siempre se presentó como tal. Gabriel Boric, el caso raro de alguien que viene desde las trincheras antisistema, pero como presidente fue sumamente moderado desde el primer día hasta el último. Ya había empezado a hacerlo como diputado. No es el caso de Iván Cepeda. Su propuesta
propuesta era de centro, como de hecho lo fue el gobierno de Gustavo Petro. No fue un gobierno de extrema izquierda ni nada que se le parezca. El fracaso de Petro estuvo en el caso de la paz total, como la llamó él, que era su intento como carta fuerte de su gobierno, de terminar absolutamente con las guerrillas mediante acuerdos de paz. Bueno, se burlaron de eso, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las disidencias de la FARC, que todavía están en armas. Eso lo debilitó mucho. También que su economía es deficitaria, mejoró mucho la situación económica de clases medias bajas y clases bajas. Fueron muchísimos los colombianos que mejoraron su poder adquisitivo con los aumentos salariales que dio Petro, pero no supo hacerlo sin que eso generara un déficit fuerte que le pasó factura. No obstante, Paulino, creo que el rasgo principal de esta elección es similar al de Perú. Se partió la sociedad exactamente por la mitad. Sí, claro, correcto. Votando a dos personajes sumamente ideologizados. En el caso de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que también era un izquierdista de manual, casi una caricatura de izquierdista. Iván Cepeda no está muy lejos de eso, y De la Espriella es un personaje también. Bueno, esos personajes que surgen en estos días y que hacen de la radicalidad, de la política espectáculo, claro, correcto, Claudio. y del lenguaje agresivo su fuerte. Está bien lo que marcás, porque en definitiva le está costando a las sociedades encontrar la síntesis superadora. Está poniéndose frente a los extremos y optando entre extremos. Y por lo tanto, es como que está despreciando el centro. Las sociedades están despreciando el centro. Buscan en la derecha dura y en la izquierda dura. Buscan en las posiciones ideologizadas con discursos generadores de grieta. Eso es Iván Cepeda y eso es De la Espriella. Lo raro de la Espriella es que le sea rentable electoralmente adherir de esa forma que adhiere a Donald Trump, porque la verdad es que en estos últimos meses no hay muchas razones que justifiquen que todavía haya derechas trumpistas. El cuestionamiento que le están haciendo en Estados Unidos, hasta en sus mismas bases del movimiento MAGA y en el Partido Republicano, por el resultado desastroso en el que desembocó la guerra contra Irán, bueno, es como que muestra llamativo. La imagen de Trump en caída total, incluso en las vertientes más conservadoras, que eran las que más lo apoyaban. Bueno, pero a De la Espriella todavía le alcanzó y le dio rentabilidad política esa adhesión. Para no despedirte sin preguntarte lo obvio, ¿estamos en una nueva especie de impas en el conflicto de Medio Oriente, o crees que lo de los mediadores de ayer, Pakistán y Qatar, informando que Washington y Teherán acordaron crear una célula de desescalada para abordar el combate en el Líbano, incluyendo al Líbano en la mesa de negociación que no estaba, etcétera, es comprar tiempo frente a lo que eventualmente era un acuerdo que estaba a punto de ser firmado el viernes, que nunca ocurrió, ni siquiera ocurrió el domingo, y con un Irán que se había retirado de las mesas de negociaciones por la avanzada israelí en el Líbano y por las declaraciones de Trump del fin de semana, una vez más empiojando un acuerdo que además, creo, no tiene uniformidad de posiciones dentro del propio régimen iraní. Así es, en el régimen iraní hay dos alas. Una podríamos decirle el ala política que encabeza Pezeshkian. Masud Pezeshkian es el presidente, y en el que está de algún modo, más tibiamente, Khaled Khalibaf, que es el titular del Majlis, ¿no es cierto?, el Parlamento. Pero Khalibaf está mucho más cerca de las posiciones de los comandantes del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, que son el ala dura, son los halcones de ese régimen. A los halcones le responde el actual Jamenei, Muqtada Jamenei, el actual líder supremo de los iraníes, hijo del ayatolá asesinado en el comienzo
de esta guerra. Ese fue uno de los primeros errores de Donald Trump, ¿no? Tras el asesinato, tras la muerte de Ali Khamenei, salir a advertirle al régimen que no se les ocurra poner como sucesor al hijo del ayatolá muerto, a Muqtada Khamenei. Bueno, cuando dijo eso, yo lo dije en el acto, lo acaba de proclamar. Claro, correcto. Porque ahora lo que no va a poder hacer el régimen es no ponerlo al hombre que le ordenó Trump que no pusieran. Dicho y hecho, lo coronaron a Muqtada Khamenei, y él es el hombre del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, o sea, del ala de los halcones de ese régimen. Ese fue uno de los errores. El segundo error fue proclamar que la guerra terminaría en 2 o 3 semanas y que el resultado sería una victoria total, la cual se daría o con la destrucción total del régimen o con la capitulación incondicional del régimen. Como ninguna de las dos cosas que puso como parámetro de la victoria y la derrota se dieron, lo de Trump puede ser considerado una derrota, porque el memorándum de 14 puntos, en ninguno de los 14 puntos establece nada que se parezca a un triunfo de las posiciones de Trump. Trump necesitaba desesperadamente la reapertura del estrecho de Hormuz, la consiguió, pero el estrecho de Hormuz fue cerrado, fue una consecuencia de la guerra. Nunca antes de esta guerra había estado bloqueado. Casi que esta guerra le mostró, le enseñó, lo hizo descubrir al régimen el poder que le daba cerrar o abrir o mantener bloqueado el estrecho de Hormuz. Fue como para Popeye descubrir lo que la espinaca le daba a sus músculos, lo convertía en invencible. Por lo tanto, por donde se mire este resultado, y sobre todo mirándolo desde el punto de vista económico, todos los beneficios económicos que va a obtener el régimen oscurantista de los ayatolás persas son para calificarlo como lo están calificando la mayoría en los Estados Unidos, y The New York Times resumió en ese título: una derrota humillante para los Estados Unidos, que fue lo que le dio Donald Trump. Lo que está claro con esta negociación, Paulino, es que Trump necesita desesperadamente una salida de emergencia. La guerra no era como le había descrito Netanyahu que sería, se perdió en el laberinto del Minotauro, y para tener alguna chance en las elecciones de noviembre y no correr el riesgo de perder la mayoría en las dos cámaras y quedar al alcance de un juicio político, por ejemplo, que quisieran iniciarle los demócratas, necesita ya ponerle fin a este conflicto. Es una debilidad política la de Trump, que anula la superioridad militar de Estados Unidos sobre Irán, que es abrumadora. Mientras que para el régimen, bueno, estaba clara la ventaja que le daba la debilidad política de Trump, y fue a por ella, ¿no? El ala de los halcones todavía quiere más, ¿no? El ala moderada, encabezada por Pezeshkian, el presidente, bueno, están ahí siempre peleando con ganas de salvar el acuerdo. Ha sido enormemente generoso, como siempre, y muy didáctico, Claudio. Enorme abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Abrazo grande, Paulina. Hasta Claudio siempre. Fantini, analista internacional, 9:32 en la mañana. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Extra Gas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio.
Llega el Mundial y vuelven los rituales para ganar, pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero. Un santo argentino y cordobés que ya nos dio un Mundial. Entrá en caminodebrochero.cba.gov.ar y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el Camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. En un ratito nos vamos a meter de lleno en todo lo que se viene en la Copa del Mundo, pero repasemos un poquito el fin de semana porque tuvo muchos condimentos, más allá de todo lo que está pasando con los noruegos que están haciendo los vikingos de las suyas en Nueva York. Son una puesta en escena extraordinaria. Sí. Nosotros hablamos de Argentina, el folclore, el banderazo en Dallas, todo definitivamente distintivo, naturalmente, y importante. Pero lo de los vikingos, ¿los viste, Juanjo? No. Impresionante en la previa del partido del choque que tienen con Senegal, ¿no es cierto? Sí, haciendo además como, los gestos para la barra, para la celebración, que de hecho lo imitaron incluso en el Congreso y demás. Fue excelente. Claro, para desearle suerte a la selección noruega, que tiene en Haaland su principal elemento y su principal carta de presentación, que es amenazante en todos los casos, un goleador implacable. Total. Bueno, repasamos algunos de los resultados desde el día sábado. Ahí lo que fue la victoria de Paraguay 1-0 frente a Turquía. Paraguay se adelanta al minuto 2 de partido, se queda además con 10 jugadores finalizando el primer tiempo por la expulsión de Miguel Almirón. Esa primera expulsión que se da porque se tapa la boca para decirle algo a un rival. Correcto. Y ahí es la reacción de Gustavo Alfaro en conferencia de prensa, decirle, le hubieras dicho algo en guaraní, nadie te entiende, no te tapas la boca y no pasa absolutamente nada, porque es como si a mí me dijeran algo en turco, no voy a entender nada. Bueno, más adelante... Es cierto, porque es la ley Prestiani. A propósito de aquello que no pudo dilucidarse respecto al argentino que fue sindicado por haberle dicho... En el caso con Vinicius. Con Vinicius, algo poco decoroso de Vinicius, correcto. Bueno, Alemania, que logró ganarlo frente a Costa de Marfil, le tocó sufrir bastante, pero bueno, sacó victoria entonces el equipo de Julian Nagelsmann. Gran victoria de Alemania y gran victoria de Paraguay. Los dos grandes victorias sufridas, concluyente, no fue ninguna, pero muy buenas victorias. Es cierto, Ecuador, que no pudo ante Curazao, no le pudo marcar absolutamente nada. Fue increíble, realmente un Ecuador de Sebastián Becasese, del cual se quejan bastante por el planteamiento, por la elección de los jugadores. Tuvo muchas opciones, pero acá, por ejemplo, en este partido... también se habla mucho de la deficiencia de gol que tiene Ecuador y ahí también hablamos un poco de eso, ¿no? Eloy Rum, el arquero de Curazao, que se volvió figura porque hemos visto cómo los arqueros vienen trascendiendo en diferentes partidos. Él lo hizo en esa ocasión. La gran victoria de Países Bajos 5-1 frente a Suecia. Países Bajos lo pasó por arriba a Suecia. Fue un enorme partido, creo que lo de los mejorcitos del fin de semana. Tremendo. Sí. Y aparte es candidato, Aceleró y es candidato. Puede serlo. Bueno, Japón, que ganó 4-0 frente a Túnez, también una goleada y un muy buen partido de Japón, hay que decirlo. No, que festejaron los japoneses. Claro. Al estilo japonés, ¿no? Sí. Semáforo en rojo, festejamos. Semáforo en verde, nos corremos. Y después todo limpito en el estadio. Todo en el estadio, en el vestuario. Todo, te guardan todo. En el vestuario también, es cierto. Y con cánticos en tono argentino, porque ellos tienen muchas barras argentinas. Estaban incluso bailando cumbia en un momento ahí también. Impresionante. 0-0 entre Bélgica e Irán. Resultado que, deja malas sensaciones para la gente de Bélgica. Irán lo celebró, por supuesto, este empate. Egipto, que logró dárselo vuelta a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que arrancó ganando. Bueno, en el segundo tiempo Egipto metió 3 goles y se quedó con ese liderato del grupo. Primera victoria en un mundial de Egipto. En un mundial importante. Primera victoria en un mundial de Egipto. Mo Salah no es lo estaba. Tema menor. No. Mo Salah lo estaba celebrando además con toda. Rezaron en la mitad de la cancha, agradeciendo, naturalmente. Sí, el técnico también muy agradecido, por supuesto, con todo este tema religioso que tienen. Decíamos, España, que ganó por goleada frente a Arabia Saudita, 4-0. Incluso se le anularon algunos goles
a la selección de Luis de la Fuente, que estaba cumpliendo 65 años, goleó, se despertó, sobró el segundo tiempo básicamente, hay que decirlo, porque fue aplastó mucho más. a Arabia Saudita. Sí, absoluto. Y va a ser el rival España de Uruguay en esa última fecha. Uruguay que empató ante Cabo Verde en ese resultado sorpresivo. Un Cabo Verde que demostró que es mucho más que defensa porque logró marcar, fue a buscar en algún momento el partido y bueno, rescató un punto entonces en esta ocasión con una definición de ese grupo H que va a ser muy intensa ya en el último duelo. Te escuché y por supuesto Barsky es la opinión autorizada y te escuché, pero yo creo que Cabo Verde se encuentra con los goles. Primero es un gol de tiro libre que se abre la Son barrera. dos errores tremendos de Uruguay. Por eso. Y después lo segundo es una cosa infantil que nunca vi en mi vida. A partir de un lateral. A partir de un lateral, cómo se desbarranca el equipo de Uruguay. Por lo tanto, que Cabo Verde no es solo defensa, sino que es ataque, pónganle un signo de interrogación y un semáforo amarillo. No es que se ataque, pero se animó. Es decir, contra España, con y aprovechó selección eso, rota. pero contra España se vio una selección sumamente defensiva, que no hizo nada porque no cruzó la mitad de la cancha ante una España que no fue profunda, que no... Todo lo que vos quieras. Que tampoco fue dinámica. Pero no hagamos me parece, no hagamos de ese equipo Cabo Verde algo relativamente importante. Claro, Tiene pero... un sacrificio enorme, dejan todo en la cancha, son limitados, pero dejan todo y muy ordenados, enormemente disciplinados. Dejaron afuera a Camerún, ya tienen un estandarte. Sí. Pero es Cabo Verde. Claro, en defensa, lo que te decía, son es como muy Curazao. organizados. Vos jugás el partido con Ecuador de vuelta y lo gana Ecuador 10 veces, las 10 veces las gana. Pegó tiro en los palos, atajó el arquero, lo convirtió en figura, qué sé yo. Después BKC tiene esa cosa que hace que algunos lo quieran y otros que no, pero la verdad que Ecuador mereció mucho más de lo que se llevó. Me parece. No te vayas de vacaciones a Cabo Verde, pues no te van a querer ahí. No, pero es que estoy diciendo algo de futbolero, No, ya de, lo sé. no de analista. La analista es Paula, que dice cosas muy coherentes. Obvio, Paula que sabe. Claro, lo que digo es, yo miraba a Uruguay, digo, ese partido es muy difícil de que lo hubiera perdido en otras circunstancias. Lo que pasa también es que Uruguay en este momento no tiene un roto, 9 fijo, la defensa está mal, que era algo que Uruguay no solía fallar, Es en la cierto. mitad de la cancha no tienen creativos, están sin Georgian, a Valverde no le entró absolutamente nada, pero ahora, ya viendo eso, es una selección, la rival, la que dijo, bueno, puedo ir por un poco más y puedo intentar aprovechar algo. Y es más, hay una última jugada en el partido que era casi que penal para Cabo Verde. Y no se lo sancionaron, no revisaron esa acción. Pero era casi un penal para Cabo Verde y ahí hubiese podido cambiar todo también. Sí, y Uruguay que tuvo un 3-2, que fue el segundo offside en una Copa del Mundo, que en realidad fue el primero en la Copa del Mundo porque alguien estaba fuera de la cancha y entró, pero el defensor estaba arriba de la línea. O sea que en realidad por tener medio pie fuera de la cancha es que Uruguay se priva del 3-2 en el gol que le anulan sobre un arquero que además dejó muchas falencias y que no tuvo ni por asomo aquella performance que la meritó tener 15 millones de seguidores. No sé cuántos tiene a esta altura. Bociña tiene 15. Claro, sí, superó a Es que Payne. bueno, no tuvo realmente tampoco tanto. No, que superó por lo ¿Pero a jugó? Tim Payne. Sí, de hecho fue el que asiste para el gol de Nueva ¿En serio? Zelanda. Sí. O sea que jugó bien. Estás siendo irónico, no nos gusta, ¿eh? No jugador de Olimpia, ¿no? Tim Payne. Va a El llegar nuevo a jugar jugador de Olimpia Copa de Paraguay. Sudamericana. Sí, tenés razón. Quiero Sí, agregar sí, sí. una postilla a Dale. lo de Pau y con respecto a los japoneses, porque ellos dicen hay que limpiar lo que uno ensucia, pero predican con el ejemplo y lo hacen. Van a la cancha con bolsas. Claro, correcto. Entonces Está muy esperan bien. y cuando termina juntan todo. En los vestuarios, lo que te decía Paula, en los vestuarios, Hermoso. en el exterior, en los famosos lugares de los fanfests argentinos. Todo. Hermoso. Tienen una cultura de limpieza Hermoso. que conllevan desde muy chico y con mucha educación. De llevarte las cosas, o sea, tú no encuentras, es muy difícil encontrar basuras en Japón. Dicen que son las ciudades más limpias donde del mundo. botar las cosas no Claro. encuentras, porque la gente se lleva la basura a su casa y la bota ya. Antes de meternos de lleno en San Lorenzo, 2 o 3 cosas. En principio, reapareció Jorge Brito en un foro de la Organización de Estados Americanos. Dijo, Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial. Bueno. Cuando lo vi en los diarios dije, ¿hay algo de Jorge Brito vinculado a la política de cara al futuro? ¿Es un proyecto posible presidencial como impulsan Massot, Diego Bocio, algún sector del establishment? El Turco Asís dice que hay 2 candidatos a presidente que van a hacerlo. Uno Brito, el otro Daniel Haddad.
que también hizo una presentación respecto a un premio que recibió incluso en la Universidad de La Matanza, donde fue todo el establishment argentino. Con lo cual, efectivamente, esta idea del mileísmo sin Milei empezó a calar hondo en algunos sectores. Es decir, la hoja de ruta es esta, el que lo instrumenta tal vez no es el más eficaz para la etapa que viene. Fue recontra eficaz y extraordinariamente asertivo para romper y la motosierra y con ello utilizar la destrucción del sistema político tal cual lo habíamos concebido y redefinirlo, pero no necesariamente hacia adelante en la etapa de la construcción. No lo sabemos. Pero efectivamente hay algunos que lo están pensando y esa por ahí donde aparece una discusión. Después, muy vinculado al pasado, está lo de Máximo Kirchner y lo que ocurrió en Parque Lezama el fin de semana a propósito de cumplimentarse un año de la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, domiciliaria con tobillera electrónica en San José 1111. Condenada por corrupción, la primera expresidente condenada por eso. Ya teníamos por cohecho el primer vicepresidente de la historia condenado, que fue Amado Udú. Y ahí el que encabezó todo fue Máximo Kirchner, que habló. Cancelares, nuestro buen amigo Alejandro. ¿Conoces a Alejandro? Un beso grande, lo conozco bastante. El hombre que cumple el 25 de mayo. Él dice que hay en Máximo Kirchner un proyecto presidencial de desafío personal a incluso Axel Kicillof. Bueno, un poco se pareció el discurso. Es más, dijo, hablan de unidad y ni siquiera son capaces de ir a verla por Cristina a muchos de los que estaban allí. Y por elevación al propio Kicillof, que es el que habla de la unidad. Kicillof, que hoy va a estar recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires de vuelta, como lo hace habitualmente en tren de fortalecer su candidatura presidencial, primero y fundamentalmente en su propio distrito. Bueno, insisto, hubo bastante gente, etcétera, pero muy foto del pasado más que del futuro, en un kirchnerismo que ha quedado cada vez más reducido, más circunscripto, más chiquito, dentro de un partido que está buscando cómo superarse y cómo ser una alternativa real de poder que tenga figuras novedosas para una sociedad que al pasado parece no querer volver. Porque además Miriam Bregman le está haciendo mucho daño. Todas las encuestas la dan con 8, 10, 12, 14 puntos de intención de voto. Jamás un dirigente de extrema izquierda tuvo tanta intención de voto. Tal vez como efecto refractario al ascenso del emergente, la consolidación del poder político de Javier Milei. Porque a toda acción siempre hay una reacción. No lo sabemos, pero en particular el más afectado es el kirchnerismo. Sí, antes de lo que está pasando en San Lorenzo, que es grave, Romina Wiener, dale. En estos momentos, Paulín, sí, en estos momentos hay un choque en la autopista 25 de Mayo, esto es a la altura de Medalla Milagrosa, mano al centro. Ahí colisionó una combi y una moto, el motociclista herido es asistido y va a ser derivado al hospital. Siguen las demoras importantes en General Paz, en el enlace con Lugones, mano hacia autopista Ilia, y lenta la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Doxú hacia el Bajo Porteño. Siguen las complicaciones, Paulino, en el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, por problemas técnicos, los subtes a horario. Paulino, vos sabés que estuve averiguando un poco más sobre el siniestro vial del día sábado y me contaban desde la concesionaria que el choque se dio aproximadamente, el vehículo quedó detenido a las 5:51 de la mañana y 2 segundos después se da la colisión. Con lo cual ese vehículo que queda ahí en el carril de velocidad alta no tuvo tiempo ni siquiera hacer un desplazamiento hacia la banquina, lamentablemente. Correcto. Después, en cuanto a las banquinas, toda esa traza tiene banquina, Paulino, y por ser una autopista, o sea que tienen alta velocidad todas las autopistas, siempre tienen banquinas, pero más allá de la banquina ni siquiera tuvieron tiempo a poder realizar el desplazamiento hacia una zona segura. Buenas aclaraciones, Romy, para poner blanco sobre negro. Te mando un beso, como siempre, gracias. Buena mañana. Chau, chau. Bueno, a las 9:48 les contamos que Gustavo Álvarez, el técnico de San Lorenzo, renunció justo en el día que iniciaba entonces la pretemporada para el Ciclón. Se fue el técnico de San Lorenzo en el día que arrancaba la pretemporada, ¿en donde? ¿En Mar del Plata, además? Sí, se fue, pero a ver, tiene que ver con un tema con diferencias con la dirigencia, porque por unos jugadores que él no iba a considerar para esta temporada, la dirigencia le pide que por favor revea esas situaciones para que estos jugadores no decidan escalar el caso, cobrar, sacar indemnización de allí. Y bueno, él dice, no, si me van a manejar el plantel, mejor yo me hago un lado, claro, me retiro del cargo. Porque el flamante presidente presentó el estado de las cuentas
y daba cuenta de un déficit de más de 67 millones de dólares. Claro, Marcelo Culota, que era quien llegaba a la presidencia hace muy poco. O sea, casi 1.000 millones de pesos, ¿entiende, no? Con lo cual es, perdón, 1.000 millones, dije, mucho más. ¿O no? Dijiste 1.000 millones. Sí. Sí. 67 millones de dólares son más. Estoy loco. Un poco más. Bueno, se presentaba esta situación. Básicamente, estamos hablando de los registros, los malos números entonces de San Lorenzo. Por esto también la situación que pide la dirigencia para que revea el contrato de varios jugadores, que los siga teniendo en cuenta y que no los aparte del plantel. Y la decisión directamente de Gustavo Álvarez es, hacer una limpieza, sabiendo y entendiendo que el equipo no cuenta con los recursos para traer nuevos refuerzos. A partir de eso, entonces, él decide dar un paso al costado, alejarse del cargo, y así Walter Perazo va a ser quien se haga cargo del equipo, ya para volver entonces a los entrenamientos, justamente en el día que se iniciaba la pretemporada. 3 meses en el cargo duraba Gustavo Álvarez. Son 93.000 millones de pesos, eso es lo que quise decir. Ahí está. Eso es una locura, digamos, realmente la deuda que tiene San Lorenzo. Lo que pide la nueva dirigencia, ¿cómo es el presidente Culota? Sí. Lo que pide, que es una comisión directiva de transición hasta diciembre del año próximo, recuerden, por todo lo que pasó con el caso Moretti, lo hablamos acá, nosotros no estamos en condiciones de asumir nuevos juicios, no estamos en condiciones de tener jugadores en un plantel al cual le tengamos que pagar salarios cuando no estamos pudiendo cumplir en tiempo y forma con los salarios, cuando tenemos una deuda con proveedores enorme, cuando en el club prácticamente nada se está pagando y cuando no tenemos casi ingresos o están mermados. Entonces tenemos que salir a reconstruir la institución con más socios. Tenemos que generar atractivo futbolístico para que la gente vaya a la cancha. Tenemos que generar además ingresos adicionales por publicidad y demás. Hubo durante un tiempo que San Lorenzo ni siquiera tuvo publicidad. Y tenemos que salir a pagar pasivos, que son enormes, de todos los juicios que tenemos que afrontar y que están validados por la justicia. Y tenemos que evitar una convocatoria de acreedores, eventualmente. O si no, tendrá que ser la convocatoria de acreedores la salida para reestructurar San Lorenzo. Un club que está en la lona. Y siguen indemnizando además técnicos. Lo de Insúa, lo de Ayude, ahora, tamién lo de Gustavo Álvarez, porque tendrán que colocarse, tendrán que colocarse de acuerdo también con el entrenador, ¿no? Saliente. Así que todo eso claramente afecta también los números y las finanzas del club. Hay alguien que me dice, estamos, perdón. En un mundial los argentinos hacemos de todo, cábalas, promesas y pedidos imposibles, pero este año, si vas a pedir por la selección, pedile a un santo argentino. Entra a caminodebrochero.cba.gov.ar y descarga tu estampita bendecida. Y ya que estás, animate a conocer o a cumplir la promesa de recorrer el Camino de Brochero, una experiencia única que revive la historia del santo cordobés mientras te lleva por algunos de los paisajes más increíbles de Córdoba. Brochero, santo oficial de la selección argentina. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, hacia adelante básicamente lo que tenemos es que en Reino Unido Steyrmer ha dimitido, aunque se va a quedar por la transición hasta que elija el Partido Laborista un nuevo conductor. Tenemos un juez español que envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez y le retiró el pasaporte y también le prohibió salir del país, a Begoña Gómez. Tenemos una ola de calor en Europa descomunal en Francia y España con temperaturas arriba de los 40 grados. Tenemos a Bolivia, que ha declarado el estado de excepción y ha desplegado militares para despejar las rutas, una medida que va a regir durante 90 días y que prohíbe el corte de caminos desde este fin de semana a propósito de los múltiples reclamos que se vienen sustanciando en los últimos tiempos. Tenemos una especie de nuevo acuerdo, pero no tanto, entre Estados Unidos e Irán en Suiza, con la inclusión en la mesa de negociaciones de el Líbano, gestionado por los mediadores Pakistán y Qatar para intentar poner un poco de paz en Medio Oriente después de que Irán se había retirado de las negociaciones de ese acuerdo que finalmente se iba a firmar en Suiza el viernes y que nunca ocurrió. Así que efectivamente hay expectativas en torno a lo que pueda suceder allí. Tenemos un nuevo presidente en Colombia, aunque Gustavo Petro aún no lo reconoce por poco más de 250.000 votos de diferencia, Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, en la Argentina tenemos a Adorni reuniéndose con los senadores de La Libertad Avanza mañana.
un nuevo vocero presidencial que va a tomar cartas en el asunto en la vocería para comunicar mejor la economía, según dijeron, entre otras cosas, en el comunicado oficial desde el gobierno nacional. Me refiero al propio economista Adrián Rabier, que además va a ser presentado formalmente en la Fundación Faro el miércoles cuando el presidente hable, y que va a tomar posición en el transcurso de esta semana, va a jurar como vocero presidencial con rango de secretario, probablemente en el transcurso del día de hoy o mañana. Mientras tanto, y a todo esto, hay mucha tensión de cara a la semana en el Congreso, con sesión en diputados para aprobar el Superrigi con modificaciones, también el acuerdo con los holdos para cerrar ese capítulo y pagar, y en el Senado, que el jueves, un día inmediatamente posterior, debería haber sesión para discutir distintos temas, entre otras cuestiones, la famosa ley de propiedad privada, una nueva ley de tierras, los desalojos express. Veremos si además ascensos de jueces no están todavía en la grilla, en un contexto donde la oposición, tanto en una Cámara como en la otra, va a pedir la interpelación de Adorni, que va a ir el 2 de julio a dar su informe de gestión, pero eventualmente va a ser interpelado. Y a partir de allí queda el camino allanado para una eventual moción de censura que voten con mayorías de 37 senadores o, en su defecto, 129 diputados, tanto en una como en otra Cámara, para desplazar a Adorni. Recuerden que si no votan las dos cámaras la moción de censura, se cae la moción de censura y Adorni puede seguir siendo jefe de gabinete. Es una facultad exclusiva del presidente. Adorni dicen que no va a renunciar, el presidente dice que no lo va a echar. Ahora, en el medio le recortó atribuciones de alguien que ya no oficiaba como vocero, que había perdido su magia, porque no puede explicarse a sí mismo, en un contexto donde efectivamente el presidente intentó respaldarlo otra vez en público cuando fue al acto de la bandera con él y todo el gabinete, justamente a la ciudad de Rosario, donde reivindica a Belgrano como el primer intelectual liberal económico argentino, mientras que una Victoria Villarroel marginada, pero también en el palco, en primera plana, a quien no saludó el presidente, apuntó contra justamente que esté Adorni allí, diciendo que no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que el propio jefe de gabinete de ministros. Con un Puyaro gobernador que además, en el mientras tanto, reclamó por fondos para Santa Fe, para que vuelvan en obras, y reivindicó la figura de Belgrano diciendo, entre otras cosas, que no pertenecía a un bando, pertenecía a la causa de la patria. Casi como un tiro por elevación a las facciones que estamos creando finalmente en la Argentina desde hace ya mucho tiempo. Ahora, más allá de todo esto, y que el fiscal considera que, por ejemplo, el contrato que presentó para justificar el ingreso de $200.000 transferidos por Fred Machado, el propio José Luis Esper, es trucho, está el caso de Jessica Sirio, Pichirilo y Martín Insaurralde, que irrumpe en escena. Otra novela, digo. Que es otra de las novelas gravosas de la historia argentina contemporánea, que explica el desasosiego de una buena parte de la sociedad, mientras un sector muy pequeño de la vida política argentina proliferó con fortunas que amasó y acaudaló al compás del ejercicio de la función pública. Y eso es Insaurralde en su máxima expresión. Ya no por el yate, el bandido, ya no por lo voluptuoso de aquello, en todo sentido, sino por lo pornográfico que implica para una sociedad que está haciendo un ajuste mayúsculo, que está estancada desde hace 15 años, que su calidad de vida se ha deteriorado, cuyos parámetros se han modificado, y no en el mejor sentido, sino en el peor, encontrar que Jessica Sirio, en la casa que convivía con Insaurralde, abría cajones en un armario y efectivamente lo único que aparecían, más que ropa, eran fajos de dólares en bolsas de plástico, sellados, en una dimensión que uno podría intuir está en los varios millones, ya no miles, millones de dólares, en una casa. En un contexto donde venimos de encontrar más de 2 millones de dólares en un funcionario, primero de ARSAT con el anterior gobierno, 20 años en la función pública, luego titular de la ORSNA con el actual gobierno. Me refiero al caso Leal, ¿se acuerdan? Esto pasó estos meses. Venimos del escándalo Adorni, con plata que no se puede justificar. Venimos ya de los escándalos del kirchnerismo que hicieron que Milei sea presidente. Y ahora vuelve con mucha fuerza a propósito de esto que se revela que aparentemente estaba en el celular de Pichirilo para que Pichirilo negocie eventualmente el divorcio con Martín Insaurralde de parte de Jessica Sirio, que habría filmado todo esto para poner contra las cuerdas a su ex marido, que es además el padre de su hija. En cualquiera de los casos, lo que nadie podrá decir es que eso no estaba en un celular que corresponde
a un lugar determinado, que es la casa que compartía con Insaurralde, y que eso, evidentemente, independientemente de que esté editado, es un monto de dinero desproporcionado, imposible de ser justificado, salvo por los negocios que desde el Estado se hacen, aunque no sea en la tesis del presidente robándole al Estado, sino cobrando de los concesionarios, del mundo del juego, tan afín y tan cercano el propio Insaurralde de esos temas, o del mundo que sea, pero siempre en nombre de la defensa de los más humildes o la vocación por lo público, por ser servidor público, por ayudar a los demás. Lo cual es exactamente lo opuesto. Así arranca esta semana. Por suerte está Argentina y Austria. Por suerte. Now. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. La batería es William, mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar.